Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de mercados inmobiliarios en tiempos de COVID con Daniel Isaac Rodríguez. Él es el CEO de IBR, Inversiones en Bienes Raíces. Cuenta con mucha experiencia en el sector y tiene mucho conocimiento eh, de las diferentes ramas que el sector de los bienes raíces puede tener. Entonces, estamos muy agradecidos de que estés aquí, Daniel. Te Gracias, Juan. agradecemos mucho. El tema ha generado mucho interés. Hemos tenido muchas personas preguntando si hubiera alguien que pudiera platicar de esto y pues muy agradecidos. Daniel. No, pues muchísimas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. El tema de inversión en bienes raíces es bastante amplio. Sin embargo, ahorita aprovechando la coyuntura del tema del COVID, pues vamos a adecuarlo a este tema, cómo se está comportando, qué es lo que espera el medio inmobiliario, el sector en estos próximos meses para lo que viene, ¿no? Estar preparados y pues bueno, ver las oportunidades que también podamos obtener de esta situación. Entonces, si me permites, Juan, bueno, inicio nuevamente buenas tardes a todos. Pues, principalmente es cómo afectará el COVID al sector inmobiliario en México. Ahorita la pandemia pues ha impactado bastante fuerte a nivel global, ¿no? Entonces, durante lo largo de 2020 vamos a tener pues otros impactos, que es una contracción que ahí vamos a estar viendo y viviendo. México estamos atravesando por un momento bastante difícil en la primera mitad del año, pero habrá un repunte, se considera que habrá un repunte en los próximos meses, ya en la segunda mitad de 2020, en donde ya vamos a ver disminuido los efectos del COVID que tienen las diferentes plazas, ¿no? Y la toma de decisión pues de todas las personas que están intentando invertir en este medio, ¿no? Como antecedentes quise ponerles lo que pasó la pandemia de 2009, el H1N1, que todo el mundo lo vivimos. La situación económica de México y los habitantes pues se vio bastante afectada, ¿no? Presentó ciertos cambios, aunque no muy impactantes, porque durante la primera década del 2000 al 2008, incluso ya con la crisis económica, se tuvo un crecimiento constante, ¿no? En 2009, cuando pasó lo de la pandemia y también tuvimos una recesión, hubo un retroceso que no fue realmente de mucho impacto, fue el 1.9%, ¿no? En los créditos de la vivienda sí disminuyeron en un 20% y la cartera vencida incrementó de un 3 a un 4.1%. Entonces, los efectos que podemos tener como comparativos de lo que sucedió en 2009 a la fecha, pues ya tenemos una comparativa de lo que pudiera suceder en este 2020-2021. El panorama mundial para el actual COVID, ¿no? Es que se ha sufrido, definitivamente, se sintió el cambio de inmediato el mercado inmobiliario con fuertes golpes por esta crisis. La incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la remanencia del virus, del tema de la vacuna, que ahorita platicaba con Juan acerca de ello, ¿no? Pues ha provocado que la gente pues, retrase sus planes de compra, principalmente. Y asimismo, un segmento del ramo inmobiliario que va a ser muy afectado es el tema de la compra y renta de oficinas. Esto debido a que ahorita nos hemos acostumbrado todos a nivel global al tema remoto, al home office. Entonces, es posible que la nueva tendencia del mercado inmobiliario en 2020 vaya a tener una contracción, pero sin grandes pérdidas se espera en este 2020, ya con la reactivación a partir del 1 de junio en la gran mayoría de las plazas del segmento de la construcción. ¿Por qué es una buena idea invertir en inmuebles frente a una posible recesión? Bueno, ahorita es con la intención de aprovechar los ahorros y no dejar que pierdan el valor en caso de una recesión económica.
Invertir en el sector inmobiliario, se obtienen beneficios a mediano y largo plazo, y tenemos un histórico que la compraventa de viviendas ha representado alrededor del 7% del PIB nacional durante los últimos 10 años prácticamente. Entonces esto también nos genera una certidumbre en que invertir en el ramo inmobiliario pues puede causar efectos positivos, ¿no? Con este tambaleo que se tuvo en los mercados financieros, ¿no? Que ahorita ya están también teniendo un repunte. Tiempo de crisis, temporada de oportunidades, ¿no? Todas las recesiones son momentos difíciles de cualquier economía en general, ¿no? Los define por la tasa de variación en el PIB, ¿no? Ahorita la tenemos negativa, como lo hemos visto, en periodos de 2 o más trimestres seguidos, pues lo cual impacta directamente en la disminución de capacidad de adquisición del cliente tradicional, del cliente que busca una residencia, un departamento, o invertir en alguna bodega o en alguna oficina, por el tema de la disminución de su calidad de vida, por la temporalidad de la crisis. Sin embargo, a pesar de las consecuencias preocupantes, ¿no? La recesión también representa muchas oportunidades de inversión a largo plazo que incrementen el valor futuro del dinero, ¿no? En el sector inmobiliario, que es uno de los más grandes del país y genera rendimientos muchísimo mayores que otros esquemas de inversión, ¿no? Para todos los inversionistas, que hoy en día es la parte de oportunidad que se está viviendo en estos momentos en México en lo particular, ¿no? Ya no es necesario tener un poder adquisitivo enorme para ser inversionista en este sector. Más adelante voy a comentar por qué ya no es necesario tener un poder adquisitivo grande para poder ser socio inmobiliario, ¿no? Entonces, un diferenciador importante entre el ahorro y la inversión es que cuando ahorras, pues nada más acumulamos dinero, ¿no? Realmente el impacto directo de la inflación incrementa los precios, esto provoca que la misma cantidad de dinero en un futuro, pues bueno, pierda su valor. Y en cambio, invertir en el ramo inmobiliario, esa cantidad de dinero pues va a generar un porcentaje, una ganancia superior a la inflación, por lo que no tendrás solo más dinero, sino que también será más valioso, ¿no? Recuperarás un porcentaje de rentabilidad bastante interesante. El sector inmobiliario es muy grande y crece permanentemente. Hay que tener en cuenta que una inversión, hablando de una unidad de negocio como tal, ¿no? El comprar una casa como inversión, por ejemplo, ¿no? Donde puedes obtener un mayor rendimiento de la compra, es necesario pues, siempre mantener en buen estado los inmuebles para que puedan generar esa plusvalía que estamos esperando para poder especular con una rentabilidad interesante. El comportamiento del sector inmobiliario justifica por sí mismo, por sí solo, por qué invertir en propiedades es buena elección, ¿no? Entonces estamos hablando que ahorita hay oportunidades de generar hasta un 20% de rentabilidad en un año, ¿no? Por la situación actual del país y porque la construcción sigue activa, o bueno, se detuvo como 2 a 3 semanas, pero ahorita sigue activa, seguimos construyendo, siguen generándose nuevos proyectos y pues bueno, esto ocasiona que haya una tranquilidad para el tema inversión en el ramo de bienes raíces, ¿vale? Es un sector en permanente crecimiento. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, durante el cuarto trimestre de 2019, comparándolo en este año que acaba de pasar, el precio de las viviendas compradas con crédito hipotecario incrementó en un 7.7% con respecto al mismo periodo de 2018. Es decir, siguió creciendo constantemente. Ahorita tiene un tema que lo vamos a detener un poquito, pero los pronósticos son alentadores a pesar del COVID y de la recesión, ¿no? Se tenía pronosticado para 2020 que el país tuviera una recuperación sin grandes pérdidas, a pesar de la desaceleración y de la recesión, y se tenía proyectado un crecimiento del 4%. Esto originado principalmente por la disminución de tasas del Banco de México y directamente impactadas en las tasas de créditos hipotecarios individuales, ¿no? Que ahorita están alrededor del 8%. Entonces, es hoy en día una oportunidad como lo fue en 2009, ¿no? Quien invirtió o quien compró su vivienda en 2009 tuvo tasas preferenciales que pues, el año pasado todavía estaban alrededor del 11%. ¿No? Entonces, ahorita vuelve a ser un esquema de oportunidad no solamente para inversionistas, sino también para temas patrimoniales. El comprar una residencia, un departamento o alguna bodega que estén pensando realizar,
debido a que el crédito hipotecario pues es uno de los créditos o es el crédito más económico que existe, ¿no? Con tasas del 8%, como lo mencionaba, y esto permite que pues tu capacidad de pago mejore muchísimo, adicional que cualquier situación que llegase a pasar fuera de control, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, el tema de que pierdas tu trabajo, ¿no? Bueno, el tener un crédito hipotecario, en este caso, pues te protege con seguros, ¿no? Seguro de desempleo, tienes un seguro de vida, digo, yo no lo quiera, pero si algo llegase a pasar, entonces la inversión se vuelve todavía más atractiva por el tema de créditos hipotecarios, cuando tienes esta oportunidad de hacerlo con tasas muy bajas en el mercado, que esto se va a recuperar, ¿no? Hay dos formas, siempre digo que hay dos formas de pensar en esta situación de una recesión y en este caso la pandemia, ¿no? Verlo como un apocalipsis, ¿no? Y decir, bueno, pues ya no voy a hacer nada en lo que resta hasta ver cómo se comportan las cosas, que esto ocasiona el aspecto de oportunidad para quien es inversionista, quien está especulando con la situación actual y donde puede adquirir rendimientos interesantes, se recupera la economía, ¿no? Y esas personas que postergaron su decisión, pues van a terminar comprando lo mismo más caro, ¿no? Inmediatamente impacta el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? En todo el esquema de la construcción, ¿no? Y todos los commodities que regulan el tema de la construcción, el acero, ¿no? El concreto, que va a tener un incremento, eso ya está dicho y hecho. Ahorita el acero anda alrededor de un 30% más de lo que estaba en enero de este año. Entonces, todas las residencias van a tener un incremento que no se ha impactado por el efecto económico y de la pandemia que está actualmente. Entonces, la consecuente recesión económica, se espera que haya un efecto rebote y que este mismo crecimiento que se tenía proyectado para 2020 por esta situación de la pandemia, la tengamos reflejada en 2021. Es decir, se sigue teniendo toda la claridad de que hacia allá vamos en el tema, incluso ya ahorita que empieza un poco a mejorar en diferentes entidades de la República Mexicana, pues ya la confianza del comprador particular, del comprador tradicional, empieza nuevamente a ejercer ya un tema de interés en la compra de su vivienda, ¿no? Entonces, podemos observar que invertir en la vivienda pues, seguirá siendo una decisión acertada, y no nada más en vivienda, sino en todo lo que representa, ¿no? En la compra de terrenos, en la compra de bodegas, en la compra de oficinas, etcétera, ¿no? Rendimientos a mediano y largo plazo. Invertir en el sector inmobiliario te asegura rendimientos en un futuro con un esfuerzo mínimo realmente, porque las inversiones especulativas, quien genera todo el esquema es simplemente hay que escoger un esquema de inversión en el cual obtengas altos rendimientos por la zona, por ejemplo, o la ciudad en donde esté ese inmueble o esos inmuebles, hablando de inversiones en copropiedad o inversiones en fibras, ¿no? Que esas fibras estén ubicadas en inversiones en ciudades o en plazas que la plusvalía todavía les va a generar un impacto inmediato, ¿no? Entonces tú puedes rentar la inversión que estés haciendo para recibir un flujo mensual. Adicional le ganas el tema de plusvalía y puedes especular en revenderla a los 36 meses, ¿no? Por ejemplo, o simplemente cuando ya decidas venderla, pues puede ser a un precio mucho mayor, beneficiándote de la plusvalía, como lo mencionaba, de las zonas y de las plazas que hoy en día están en constante crecimiento. Puedes comprar también en preventa, ¿no? Las preventas es donde la rentabilidad podría ser mayor, donde podrías tener ingresos o rentabilidades arriba del 20%, porque todos los proyectos inmobiliarios en un inicio pues necesitan esa ayuda del tema de inversionistas, el cual se mete a una especulación en una construcción a 12 o 24 meses y puedes generar una rentabilidad inmediata prácticamente cuando el proyecto esté listo o prácticamente terminado en una primera etapa. Solamente ya puedes tú hacer la reventa del inmueble en el que invertiste 12 meses después aproximadamente, de 12 a 24, y obtener estos rendimientos de más del 20%, ¿no? Lo cual también es una excelente idea para el tema de inversión inmobiliaria, ¿no? Y la parte de fibras, que lo mencioné, pues estuve viendo algunos comentarios, como te mencionaba, Juan. Y la parte de las fibras, pues es un tema muy interesante, ¿no? Son fideicomisos de inversión en bienes raíces, eso es el significado de la fibra, en donde se busca capital, ¿no?
para obtener ganancias de la renta de los inmuebles, que pueden ser oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otras cosas, incluso usos mixtos que puede tener vivienda vertical y el tema de inmuebles comerciales al mismo tiempo. Y funciona muy sencillo, ¿no? El dueño o los dueños de los inmuebles los aportan a un portafolio de un fideicomiso a cambio de un préstamo económico y los dividendos que se generen. El fiduciario lo inscribe incluso a Bolsa Mexicana de Valores y genera los certificados bursátiles del fideicomiso de inversión para atraer capital de inversionistas públicos. Y el fideicomiso es administrado siempre por expertos en el mercado de bienes raíces y obtiene los mejores rendimientos de rentas de la zona, que se elevan constantemente por la misma plusvalía que ya platicamos, así como los dividendos de las acciones que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, las fibras realmente nos ayudan porque existen incluso microfibras, que estas ya no entran a Bolsa Mexicana de Valores, pero que sí puedes adquirir una inversión en un fideicomiso de un proyecto en particular, bien ubicado en una muy buena zona y puedas generar rendimientos también muy atractivos, ¿no? Pueden ser por medio de SAPIs, que funciona de la misma forma, pero pues bueno, hoy en día lo que estamos viendo en el mercado inmobiliario, pues es esta parte de las oportunidades que hoy se pueden generar. Si hoy en día los que nos están escuchando tienen pensado en un futuro corto comprar una vivienda, es el momento, ¿no? Tanto por precios como por las posibilidades de un crédito con tasas de interés bastante económicas, ¿no? A comparación de años inmediatos pasados, que como lo comenté hace algunos segundos, ahorita están en tasas alrededor del 8%, tienen algunas flexibilidades, por ejemplo, empiezas a pagar 90 días después de hacer la escrituración. Entonces, hay muchas ventajas en invertir hoy en el ramo inmobiliario por la parte patrimonial. Por la parte de inversionista, especulador, ¿no? Alguien que busca un rendimiento superior por el mismo comportamiento que están teniendo los diferentes mercados, ¿no?, financieros. Pues puedes hacer también uso de este medio como parte de un portafolio integral en el cual puedas distribuir la deuda. Pues ahorita no te van a pagar más del 6%, arriba de 5 millones de pesos en un banco, ¿no? El tema de bolsa, bueno, como siempre y como ha sido histórico, tendrás que dejarlo entre 36 y 60 meses para que ya tengas una recuperación por lo que está pasando ahorita. Sin embargo, hay oportunidades interesantes quien apenas vaya a ingresar al tema de bolsa por el valor de las acciones actual, ¿no? Y en el tema de cómo invertir en bienes raíces, bueno, puede ser incluso en copropiedad, que también es un esquema, una variante de inversión que no se utiliza. Realmente mucha gente la desconoce, pero sí puedes invertir entre familiares, amigos o desconocidos, invertir en una sola propiedad entre 4, 5, 6 personas y esa propiedad hacer el uso, como lo platiqué hace algún momento, en especular de la compra ahorita por los precios que puedo adquirir y alrededor de 12 a 36 meses poderla revender o rentar para sacar dividendos y flujo efectivo mensual y anual de una manera integral, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo y es como lo estamos viendo. Incluso cuando inició la pandemia, una de las cosas que hicimos, ¿no?, por medio fue este pequeño video que dura 1 minuto de tiempo. Voy a mostrar.
¿no? Entonces, esto cuando empezamos a ver que la economía iba a tener una contracción importante en la compraventa de vivienda tradicional, donde iban a dejar pasar este tiempo para ver qué es lo que iba a suceder, cómo se iba a comportar la parte de la economía. Decidimos lanzar este video que fue promocionando algunos proyectos que tenemos en la parte de Bajío y en la parte de Estado de México, para impulsar el tema de que hoy es momento de confianza, es momento de que puedas obtener algo cuando salga el sol después de este pequeño tropiezo que estamos teniendo, ¿no? Pues tengas la tranquilidad de que hiciste una correcta decisión en el tema inmobiliario y que al final, pues bueno, todo el tema sigue, ¿no? La gente sigue creciendo, se sigue casando, sigue graduándose, sigue teniendo o buscando trabajo y la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Creo que es algo que en lo particular a los mexicanos nos corresponde mucho el tema de siempre buscar algo mejor. Y pues bueno, realmente el tema inmobiliario hoy en 2020, en esta segunda parte que ya estamos a escasos días de terminar mayo, ¿no? Pero en esta segunda parte del año va a estar bastante interesante, con buenas oportunidades prácticamente a nivel nacional, ¿no? El desarrollador también comprendemos lo importante que es esto en la toma de decisiones y que mientras se regula la economía, pues están dando incluso situaciones hay inversiones financiadas, ¿no? O sea, hay inversiones que tú dices, ok, yo sí quiero invertir en el ramo inmobiliario, pero ahorita tengo mis recursos distribuidos en diferentes instrumentos y necesito tiempo para poderlos mover. Entonces, hay desarrolladores que lo que estamos haciendo es, no te preocupes, ¿no? ¿Con cuánto te gustaría entrar tanto a una fibra como a un fideicomiso o microfibra en lo particular, o a un proyecto como tal que esté en pleno desarrollo? Y pues generas rentabilidades, ¿no? Con una inversión financiada, se le puede decir, en la cual te dan hasta 6 meses para que tú complementes la inversión pactada en un contrato. Entonces, también te ayuda muchísimo porque ganas a partir de hoy, ¿no? Amarras precios hoy en día, que es una muy buena oportunidad. No hay incrementos, prácticamente todos los desarrolladores estamos en los precios del año pasado, ¿no? Que desde el año pasado ya se estaba sintiendo el tema de la recesión económica y teníamos que ver de qué forma íbamos a recuperarlo en este 2020, que lo veíamos lo vemos eh, muy congruente a que creciera un 4% sin estimar que estuviera el tema de la pandemia, que esto lo único que va a pasar es retrasar un poquito, pero se va a recuperar en 2021 y estamos especulando el mismo incremento, ¿no? Entonces las zonas siguen creciendo, ya la economía empieza poco a poco a reactivarse y pues es el mejor momento para invertir en estos días. Juan, no sé si tengan algunas preguntas que pueda apoyar, con todo el gusto, estoy para servirles. Claro que sí, muchas gracias. De hecho, justo hoy en la mañana estábamos revisando entre los datos eh, económicos y de mercado que sorpresivamente en Estados Unidos hubo una recuperación en los precios de los bienes raíces. Esto es algo que yo creo que el mercado tampoco estaba esperando. No sé si es el mismo caso en México. No sé si es muy pronto para tener un pronóstico o ya podemos ver algo de luz, pues. Sí, claro. Fíjate que yo considero, y en base a la experiencia que hemos visto con los diferentes desarrollos a nivel nacional, que todo el mundo estamos tratando de mitigar el tema de la recesión, impactando con los precios, aunque ya haya un incremento en los commodities que impacta directo al precio final, esperarnos un poquito, ¿no? A que este segundo trimestre, yo creo que a partir de octubre empezará el tema de recuperación de precios. Por eso ahorita estos meses son una excelente oportunidad para la inversión, Juan, porque a partir de octubre ya se va a impactar
el hecho en la vivienda individual, ¿no? Entonces, ya van a tener un incremento de precio ajustado a los incrementos de los insumos directos, ¿no? Y ya vamos a poder empezar a recuperar por la parte de tanto de quien invirtió como la parte del desarrollador. Entonces, ahorita estamos dispuestos al tema de aguantar un poco, ¿no? Que la utilidad se retrase hasta una segunda fase de esta recesión, que empiece a recuperarse poco a poco y que podamos ir recuperando el tema económico para poder salir adelante juntos. Ok, bueno, aquí ya empezaron a hacer unas preguntas. Gonzalo Cepeda, no sé si lo conoces. Sí, Eh, claro. ¿Cómo funciona el esquema de la copropiedad? El esquema de la copropiedad es un contrato como tal que puede ser también adherido al fideicomiso o adherido a alguna fibra, pero te garantiza tu dinero una propiedad en lo particular. Es decir, en algún proyecto inmobiliario, por poner el ejemplo, vamos a comprar un departamento en Playa del Carmen. Ese departamento cuesta $400,000, 8 millones de pesos. Esos 8 millones de pesos los pueden hacer o los pueden juntar entre familiares y amigos, ¿no? Y hacer un contrato en copropiedad directo por esa vivienda en un proyecto que esté en preventa. Entonces, tú ya tienes los derechos de esa propiedad en lo particular y al terminar de edificarla, vaya, o de construir esa etapa, tú decides en qué momento puedes venderla o revenderla. Entonces, esto ocasiona que esa especulación entre el precio que estás adquiriendo ahorita por todo lo que platicamos del sacrificio, entre comillas, que se puede dar de que no hemos incrementado los precios, a una recuperación a los 12 meses, puedes tener rentabilidad de un 18 al 23% aproximadamente en ese mismo departamento. Entonces, todos los copropietarios, al momento de hacer la reventa, pues tienen en base, si cada uno metió, son ocho personas, cada uno metió $1,000,000, esa propiedad se vende en 10 millones de pesos, en 12 millones de pesos, y recupera cada uno su $1,000,000 más su rentabilidad de ese 20%. Entonces es una forma diferente de hacerlo, porque comúnmente no lo puedes hacer con una sola persona al dar un enganche pequeño, ¿no? Si tú nada más tuvieras 1,000,000, entonces hay la posibilidad de adquirir y de generar el 100% de plusvalía y rentabilidad de esa inversión, viéndola como entrada y salida, ¿no? Como comprarla ahorita para revenderla en un futuro. Okay. Hay otro de Rafael, ¿Mm? que cómo ves el segmento de renta de departamentos de gama media. El tema de la renta va a impactar bastante interesante en este último semestre de 2020 y a principios de 2021, porque la gente que está esperando o que se va a esperar a ver qué es lo que sucede, lo primero que va a hacer es seguir rentando. Entonces, sí se espera un crecimiento de un 13% en la demanda de rentas, pero también se espera un incremento en el valor de las rentas. Eso también hay que tenerlo muy claro. Por el mismo efecto y la misma demanda va a ocasionar que la renta que estaba en 10,000 pesos, pues suba por lo menos un 12-13%. Entonces, las rentas van a ser más caras. Pero sí se piensa o sí se especula que va a incrementar la demanda considerablemente en ese porcentaje en este último semestre y a principios de 2021. Ok, hay una pregunta. Lotes, ¿qué opinas de la compra de lotes de terrenos, lotes de Sí, inversión? siempre que decidamos comprar algún terreno, debemos de primero hacer un estudio de la plaza. Si te acercas a un profesional correcto, él te puede decir el tema de la plusvalía que puede generar. Es decir, hay zonas que ya la plusvalía alcanzó su máximo, ya tiene todos los servicios, ya tiene todas las ventajas, toda la urbanización, todo el tema de infraestructura en sus alrededores. Entonces, esas plusvalías realmente se van directamente a la inflación. Año con año no te generan más del 6 o el 7% de incremento, entonces van muy pegaditas. Si decides comprar un lote, ¿no?, como inversión, hay que comprarlo en una zona en proceso de desarrollo. Hay que adquirirlo en una zona que su crecimiento todavía tenga más del 40% de posibilidades de crecer, que todavía la infraestructura de esa zona
esté en pleno desarrollo, en donde ves que apenas se están construyendo edificios. Hay posibilidades de obtener incluso el plan de desarrollo urbano de cada una de las plazas y de los municipios para que se pueda ver el uso de suelo que tendría la tierra alrededor de ese lote que estemos escogiendo, para poder ver cuál es el porcentaje de plusvalía que puede tener, ¿no? Entonces, es muy interesante la inversión en terrenos, porque puedes especular para, por ejemplo, un terreno comercial. Lo pones en una ubicación en donde sepas que el plan de desarrollo urbano va a pasar una avenida que va a conectar un municipio importante con otro, que va a tener todos los servicios, y que el uso de suelo es comercial y que te genera niveles, densidad de 20 niveles. Entonces te ayuda a especular con ese terreno, el cual puede ser una oportunidad ahorita por la situación del dueño actual, ¿no? Que necesita ahorita liquidez, y puedas obtenerlo a muy buen valor, ¿no? Y especular a 12, 24 meses para poder revenderlo y que alguien lo comercialice, o aportarlo incluso, y te metas directamente a una asociación en participación de un desarrollo inmobiliario, tanto comercial como habitacional, que puedas tener esa participación por tu terreno con el valor actualizado en el momento de la venta, vaya, ¿no? Ok, hay varias preguntas. Voy a tratar de juntarlas. ¿Sí? Con todo gusto. Primero, ¿qué fibras consideras que son buenas, ¿no? Y, y bueno, esa sería una de las preguntas. Ajá. Bueno, mira, la cantidad de fibras, pues, si nos vamos a marcas, pues es complicado dar un perfil por una marca en lo particular, pero sin embargo, algo que nos debe de tener tranquilos, o que tenemos que investigar antes de invertir en alguna fibra, es ver sus antecedentes y sus proyectos, ¿no? Kivac puede ser una de ellas, ¿no? Por dar un ejemplo, que se especializa en hoteles, en esquemas comerciales y habitacionales, o sea, de usos mixtos, pero que ha tenido un impacto bastante congruente con lo que ofrecen en rendimientos. Es decir, son fibras que realmente ejecutan la inversión en los momentos y en las plazas en donde la plusvalía se está generando en una velocidad interesante para poder garantizarla. Una fibra te puede dar un esquema de rendimiento alrededor del 16% al 18%, por poner ese ejemplo de esta fibra, pero la ventaja es que ahí sí, la fibra, hay de 10,000 pesos que puedes invertir en ella, ¿no? Y especularla a 12 o a 24 meses, ¿no? Hay otras que te generan rendimientos mensuales, ¿no? Entonces eso también puede ser interesante. Tú inviertes tu dinero, lo puedes dejar ahí, y tienes de manera mensual como una renta ya directa, ¿no? Por ser inversionista o parte de esa fibra, pero yo creo que más que dar un nombre para poder invertir en ellas, hay que investigar en dónde quieres, en qué segmento quieres invertir en fibra, que tenga buenos desarrollos, que tenga ya un antecedente con desarrollos exitosos, que sí tenga cuentas ancla bastante interesantes, hablando de hoteles, ¿no? Buenas cadenas de hoteles, hablando de temas de tiendas comerciales que sean importantes en el tema de anclaje, para que todo lo demás automáticamente se rente, ¿no? Que es en la participación en donde estás con la inversión, ¿no? Y que tengas unas rentabilidades diferentes. Pero yo creo que lo primero sería evaluarla, ¿no? Evaluarlas y ver los antecedentes de cada una de ellas. Ok, también hay otras preguntas, un poquito eh, debido a la caída de la posible demanda, Uh-huh. eh, pudiera ser que sí es posible que esa plusvalía de 20% este, o los rendimientos que estamos estimando Uh-huh. puedan no ser, puede ser una mala especulación. Ok, bueno, antes de que garantice, ¿no? Digo, nada está garantizado, pero sí está en un efecto en base a un valor avalúo,
¿no? O sea, cualquier persona que tenga un fideicomiso, cualquier desarrollador que tengamos un fideicomiso o que te permita el esquema de inversión en copropiedad, que no necesariamente puede ser un fideicomiso, puede ser abierto con una persona moral o una SAPI, lo primero que se hace para poder garantizar o ver que los rendimientos que se están ofreciendo en un lapso de tiempo puedan ser viables es generando un valor avalúo actual. Es decir, el proyecto apenas lo voy a ejecutar, ¿no? Pero si ya ese proyecto estuviera ejecutado hoy en día, ¿cuánto valdría? Entonces, poniendo un ejemplo simple, ¿no? Una residencia que hoy tiene un valor de 4,5 millones, ¿no? Tú con ese valor empiezas a trabajarlo en una corrida financiera que te permita, vamos a poner, 30 residencias en un proyecto pequeño, ¿no? Hay posibilidad de inversión en algo que la entrada y salida sea muy rápido. Entonces, en esas 30 residencias, el valor comercial, ¿no? En una buena zona con que te va a generar una plusvalía interesante por la misma zona que va a ir creciendo en servicios y en todo lo que platicamos, ¿no? Más o menos incrementa entre un 4 y un 6% cada 6 meses. Entonces, esos 4,5 millones, cada 6 meses van incrementando ese 4 o 6% en valor real de la residencia, que es decir, es tu garantía. Entonces, al momento ese proyecto está estipulado para 24 meses, entonces tú ya tienes un valor genérico por ese 6%, por los 24 meses, ¿ok? Pero a ti como inversionista te van a dar un valor más debajo, ¿no? Te van a decir, ok, esta casa cuesta 4,5 millones, pero por ser inversionista, que vas a entrar y vas a especular con el precio, te la dejo en 4 millones. Entonces, en ese momento tú ya tienes una rentabilidad garantizada. O sea, el tema de la primer venta, de la primer residencia que se venda en ese proyecto va a valer 4,5 millones, ¿no? Y de ahí van a ir creciendo conforme el proyecto se vaya consolidando y teniendo sus ventas para poder garantizarte, prácticamente te están dando ya un 10% de anticipo, ¿no? En rentabilidad con la garantía, ¿no? Y te están especulando de ese 6% cada 6 meses, que es un 12% anual, el remanente para que sea ese 20% de rentabilidad, ¿no? Te dan los 500, 10% y un 12% que incrementen a lo largo de un año conforme se vaya consolidando, genera el otro 20%. ¿Qué pasa si la demanda no se da y no se vende ese desarrollo? Tu garantía lo vale. Entonces, algo histórico que ha pasado con el ramo inmobiliario es sí identificar que el desarrollador en donde vayamos a invertir, si es el caso de un aspecto individual, pues sea un desarrollador que tenga también antecedentes de proyectos anteriores, que hayan sido un éxito, que tengan diferenciadores importantes, ¿no? O sea, en cuestión de metros cuadrados, en cuestión de acabados, en cuestión de amenidades, ¿no? Para que sepas y tengas la tranquilidad que va a ser un proyecto que se va a recuperar la economía y se va a vender esa casa que tenemos como garantía en ese lapso de tiempo. La forma como se garantiza un esquema de rentabilidad en este caso, ¿no? Ok. Hay otra pregunta que habla de en qué estados de la República pudiera ser bueno o pudiera tener mayor plusvalía. Hay varios y hay diferentes temas, pero uno de ellos es Mérida, ¿no? Que es un esquema que te permite una rentabilidad por plusvalía, porque son zonas todavía en proceso de desarrollo, que incluso va a haber, por ahí va a estar un consulado americano que va a incrementar muy cañón la plusvalía de esa zona. Esa puede ser una de las plazas, ¿no? Querétaro, que puede ser otra, que a pesar de que hay sobre oferta de vivienda, ¿no? También la demanda va muy de la mano, ¿no? O sea, es una zona que estaba viendo el análisis que comentaba con Juan, que están llegando 7 familias diarias a vivir a Querétaro, ¿no? Entonces, te permite especular en zonas nuevas residenciales, poder tener una inversión tanto en lote o inversión para renta también es muy bueno, ¿no? Hay diferentes universidades que se están posicionando en esa plaza que van a ayudar muchísimo. Otra de las zonas que tiene muy buena plusvalía es Playa del Carmen, ¿no? Playa del Carmen sigue creciendo.
incluso ya los alrededores, ya la Quinta Avenida, van a empezar a hacer otras quintas avenidas en los kilómetros a la redonda de la Riviera Maya, que va a permitir que también la plusvalía y la rentabilidad en casos de preventa, especulando en 24 o 36 meses, te genere rentabilidades muy, muy interesantes, arriba del 20%. Otra de las plazas, pues bueno, la cercanía con la Ciudad de México. La Ciudad de México siempre va a tener un esquema preferente. Ya vivir en Ciudad de México es bastante caro, y las zonas que lo circundan, una de ellas puede ser Metepec, por ejemplo, queda muy cerca, 35 minutos de Santa Fe, que mucha gente, mucho ejecutivo, muchas personas, muchos empresarios que laboran actualmente o tienen sus empresas en Ciudad de México, están viviendo en esas plazas. Entonces esas plazas tienen un porcentaje de incremento de infraestructura y de desarrollo urbano muy interesante, que también es una de las plazas que más plusvalía está teniendo, hablándote de pues, prácticamente el doble de la inflación, ¿no? Entonces te permite especular en un aspecto diferente, con más seguridad. Vaya, ¿no? Pero por poner algunos ejemplos, pudiera ser, ¿no? El tema de León también tiene el puerto interior, está viniendo muchísima empresa automotriz, hay mucha necesidad de renta, hay mucha necesidad de venta. Puede ser también una muy buena plaza. Las otras plazas turísticas como Playa, que ya platiqué, San Miguel de Allende, ¿no? Que es una plaza que te permite tener una rentabilidad bastante interesante por la renta de fin de semana o la renta de semanas completas por los diferentes medios digitales que existen, y también puede ser una especulación interesante, ¿no? Digo, por poner algunos ejemplos. Okay. Preguntan si una tasa del 9% es buena. Una tasa del 9%. Para comprar un departamento. Para comprar un departamento, bueno, ahorita, en estos momentos, yo la vería baja, ¿no? Anteriormente, digo, hablando de 2018, ¿no? Para irme un poquito más atrás y tener un análisis correcto, la rentabilidad que se ofrecía en el ramo inmobiliario era... Tasa de interés, perdón, del banco. La tasa de interés, sí. Sí, las tasas de interés, históricamente, esta tasa la vimos hace 12 años, ¿no? Entonces, hay que aprovechar que ahorita vuelven a esos esquemas también bajo la tasa de referencia. La tasa de referencia ayuda al activo circulante y también a que las tasas de interés bajen. Y ahorita es muy buena tasa hipotecaria, un 9%. Las tasas van del 8 al 10% actualmente. Incluso hay tasas más bajas, dependiendo del perfil y el banco en el cual se perfile el cliente, el comportamiento de su historial crediticio, entre otras cosas. Te pueden dar tasas hasta del 7.40, 7.50, ¿no? Hasta tasas del 11%, ¿no? Que ya es una situación por el perfil del cliente, pero en promedio ahorita van a estar entre el 8 y el 10%. Entonces, son muy buenas tasas hipotecarias, que es lo que platicaba, ¿no? O sea, el año pasado tú comprabas un departamento con una tasa de interés del 11%, ¿no? Entonces, esa mensualidad, vamos a ponerle que era de 12,000 pesos por millón de pesos de crédito, ahorita vas a pagar 9,000 pesos por cada millón de crédito. Entonces, sí es una muy buena tasa, una muy buena oportunidad ahorita de compra. Ok. ¿Es conveniente utilizar el crédito Infonavit ahorita? El crédito Infonavit pues tiene una ventaja, ¿no? El crédito Infonavit ya ahorita tiene tasas en pesos, sí es alta la tasa en pesos. Yo siempre lo que sugiero es que se haga un cofinanciamiento. Utilices un crédito bancario y hagas un cofinanciamiento con Infonavit para que saques el saldo de la subcuenta, que ese es tu ahorro para la vivienda que ya tienes. Por ese no vas a pagar un solo centavo, y ya te ayuda al tema incluso hasta del enganche de la casa o departamento que quieras adquirir, ¿no? Y el tema del crédito en un cofinanciamiento es muy pequeño. Es un crédito demasiado pequeño, que nada más es para fungir el tema del cofinanciamiento como tal, ¿no? Y que puede ser liquidado incluso antes de que termines el plazo que puedas contratar con el crédito bancario. Es decir, el 90% del crédito lo dará el banco, ¿no? El otro 10% entre el saldo de la subcuenta y el crédito del Infonavit.
Entonces son créditos de 200, 300, 400 mil pesos como un máximo, más el saldo de tu subcuenta, más el crédito del banco con tasa fija y en pesos, ¿no? De preferencia sí les recomiendo que la tasa sea fija, que no sea una tasa creciente, porque si crece y supera, puedes agarrar una tasa ahorita del 8, pero estar pagando en 3 años el 11%. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tablas de amortización, revisarlas correctamente y acercarte a un profesional, a un broker hipotecario que nos pueda ayudar con estos esquemas, pero hoy en día es muy buena oportunidad para sacar el saldo de la vivienda, o ese crédito como Infonavit te lo genera como prestación social, ¿no? Que la tasa anda alrededor del 11%. Ok, hay varias preguntas acerca de los beneficios fiscales o del tema fiscal de los bienes raíces. Ok. Pues Hay muchas opciones en cómo manejar los temas fiscales. Definitivamente cuando entras como inversionista, parte del fideicomiso ya paga el tema de la rentabilidad, y al final, al retirar tus ingresos, como es inversionista, nada más se van a gravar el tema de la rentabilidad que tuviste por esa inversión, ¿no? Entonces, realmente no es de mucho impacto. Hay formas de poderlo hacer, porque la inversión que tú generas ya pagaste los impuestos correspondientes de ella, y ahorita lo estás invirtiendo para el tema de rentabilidad, que solamente sobre esa rentabilidad impacta el impuesto sobre la renta. La otra forma, ¿no? En un aspecto de reventa, pues se maneja diferente, porque realmente no llegas en un esquema de preventa que vas a revender especulando, no llegas a escriturar como tal. Entonces también hay diferentes instrumentos para que el impuesto sobre la renta no te impacte en la rentabilidad de esa inversión, ¿no? Por la parte de invertir con un crédito hipotecario, o ahorita las opciones que hay de un crédito hipotecario, los primeros 5 años del crédito hipotecario, el 80% de la mensualidad son intereses, y todos los intereses son 100% deducibles de impuestos. Entonces, cada año lo agregas a tu declaración anual y te ayuda a que tengas ese saldo a favor, ¿no? Por una inversión y por un crédito que estás pagando. Sin embargo, puedes rentar la vivienda, rentar el departamento, ¿no? Y que te genere ese flujo de efectivo, y después de los 5 años puedes venderla y ya genera una rentabilidad. Ok. Hay otra pregunta. ¿Qué opción recomiendas? ¿Las fibras o inmuebles? Son dos opciones totalmente distintas. Va mucho al perfil que quieras utilizar como persona individual. Es decir, las fibras son buen instrumento y el inmueble individual también es muy buen instrumento. Depende mucho de la cantidad o de la diversificación del portafolio que quieras hacer. Puedes tener una parte en fibras porque hay posibilidades de invertir con poco capital y estar viendo el comportamiento de las fibras y estarle ingresando este capital de una manera constante o a partir de la primera prueba que hagas, ¿no? En el tema de una vivienda o de un terreno, como lo platicábamos ahorita, un departamento o un local comercial, ahí la especulación va directamente plasmada en algo que puedes controlar más, porque ahí sí la decisión va en un conjunto en donde tú ves que el crecimiento y el desarrollo de esa zona donde estás invirtiendo tiene potencial, ¿no? Ese potencial se genera con documentación, es decir, con el valor avalúo de lo que vayas a comprar y del precio que te estén generando en ese momento. Con ese diferenciador de precio entre el valor real comercial de esa propiedad y lo que te lo están vendiendo, ya tienes una rentabilidad más controlada, porque de ahí ya especulas al crecimiento de la misma zona y del tiempo que se van a llevar en edificar esa propiedad. Entonces, puede ser más controlable. Y en la fibra, tú no lo controlas. En la fibra es como las acciones, ¿no? O sea, en Bolsa Mexicana tú inviertes, quien mueve todo el tema de capital, pues son las empresas que están dentro de ella, ¿no? Y las decisiones las toman ellos, ¿no? Nosotros si tuvo pérdida, pues absorbemos la pérdida. Si tuvo ganancia, nos corresponde la ganancia. En el caso de los inmuebles, de manera individual, es más controlado. Ok. Hay otra pregunta que supongo que se puede resolver de manera fácil. ¿Dónde invierten las fibras? Supongo que en sus páginas de internet, ¿no? Deben de venir los
Sí, cada fibra tiene 4 años de vigencia, ¿no? Esa es una de las características principales. El portafolio de inmuebles que un propietario o un desarrollador lo suba a una fibra para conseguir un financiamiento y desarrollar su proyecto, tiene una vigencia de 4 años. Es decir, a los 4 años esa propiedad ya tiene que salir del portafolio y la fibra sigue adquiriendo nuevos inmuebles para ir creciéndola y tener esos 4 años de cada uno de ellos y que las inversiones sean administradas por profesionales del tema de inversión en bienes raíces que dicen, ok, ¿dónde vamos a invertir este capital que tenemos? ¿No? En cuál de los inmuebles que están dentro del portafolio. Entonces, al tener una vigencia, tienes pues un tema que lo puedes consultar y decir qué proyectos han hecho, ¿no? Y cuál es el impacto que han tenido esos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una fibra que le gusta invertir en temas mixtos inmobiliarios. Entonces, tiene hoteles, tiene oficinas, tiene locales comerciales, áreas para restaurantes, pero tiene como anclas, por hablar de marcas, ¿no? A bancos de la banca comercial conocidos, tiene hoteles de las marcas de hotelería conocidas y reconocidas. El tema de las oficinas tiene empresas que realmente son también ancla para que más personas puedan comprar o rentar una oficina ahí, y tiene restaurantes también que consolidan, hablando de marcas, un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que es una tienda ancla que te permite que haya un flujo en esas plazas comerciales. Entonces, viendo el portafolio de las tiendas anclas y viendo las zonas donde han construido y donde actualmente tu dinero va a ir a parar a la inversión, ¿no? Puedes especular de una manera también más tranquila en decir, los 5 proyectos que ha desarrollado esta fibra en los últimos 4 años han sido de rentabilidades interesantes porque están 100% vendidos o 100% rentados en el esquema de negocio que se genera, y las acciones que también se pueden ver han tenido ganancias de entre tanto por ciento y tanto por ciento, porque se consolida la renta que te genera el dinero invertido, y se considera también la rentabilidad por el tema de las acciones que se tienen contratadas y cotizadas en Bolsa Mexicana. Hay otra pregunta aquí que dicen, las inmobiliarias esperarían tener una baja en la venta de casas, unidades, departamentos. Y de ser así, ¿en cuántos meses se volvería a sus proyecciones pre-COVID? Es decir, ¿cuándo podríamos estar pre-COVID? Exacto. Estamos hablando que la especulación del crecimiento de 2020, que era del 4% de incremento en la venta del esquema inmobiliario, se va a retrasar. Incluso a partir de julio se espera que se empiece a recuperar. Es a recuperar, o sea, no es que vamos a tener, va a ser un pico porque ha estado bastante detenido el tema tradicional de venta, pero se va a empezar a recuperar. Entonces, ese crecimiento, el año pasado no tuvimos crecimiento, ese crecimiento se va a ver reflejado entre el último semestre de 2020 y el primer semestre de 2021. O sea, el tema de cómo va a volver la gente a tener la confianza en volver a invertir para ese tema patrimonial, que es alguien que la va a habitar, que no es inversionista, sino que es un tema patrimonial, se va a empezar a recuperar o se va a empezar a ver en estos meses de aquí a finales de año, ¿no? Y todo el primer semestre del siguiente año. Esto por los motivos que platiqué. Hoy es el momento de invertir para ese tipo de clientes que están buscando una vivienda para vivir, ¿no? Aparte del inversionista, que ya hablamos de las especulaciones, pero de ese cliente que está pensando vivir, comprar una propiedad para ellos y su familia. Hoy es el momento por las bajas tasas de interés, hoy es el momento porque los desarrolladores estamos sopesando el tema de la recesión inmobiliaria, ¿no? Esperando estos 90 días, 3 a 4 meses máximo para impactar el precio. El precio en algo de los insumos que ya nos impactan directamente, como el acero, que ya lleva un 30%. Entonces, eso estamos esperando a que se empiece a regularizar y empiece a crecer la economía. Entonces, esto va a ayudar mucho a que el repunte de la venta de las inmobiliarias en general esté en los últimos meses de este año y en el primer semestre del otro año. Hay que informar de la parte de los temas de créditos hipotecarios, generar la confianza de que
los mismos bancos están dando oportunidad de empezar a pagar a partir de 90 días después de que escrituren la propiedad, que pueden adquirir los precios de una casa, de un departamento, de un local, a precios que no están, o sea, no van a estar sostenidos mucho tiempo y que pues al final ya cuando salga el sol van a decir, ok, tuve muy buena inversión, compré esta propiedad por 4 millones y ahorita están en 4 millones y medio. Entonces ellos siguen teniendo su rentabilidad, pero realmente una buena oportunidad y más que todo por el tema económico particular, ¿no? De que vas a pagar por un departamento que te costó o tuviste la oportunidad de agarrarlo con un precio entre el 8%, que es lo que se está consiguiendo ahorita, a lo que realmente vale en el mercado actual. Okay. Eso, hay preguntas que dicen, bueno, pues, ¿y si el COVID regresa o se queda hasta noviembre? Sí, como también lo platicábamos al inicio, yo creo que el panorama se puede ver de dos formas, ¿no? Una es, pues, ¿qué pasa si el COVID sigue y esto se vuelve ya un desorden? Pues bueno, ahí sí no podemos hacer nada que no podamos controlar, más que pues, seguir con el esquema de sobrevivir, ¿no? Como tal. Pero tenemos que ver también los antecedentes históricos que hemos vivido en los últimos años, en lo cual puse el ejemplo del H1N1, que fue una pandemia, que también tuvimos una recesión, tuvimos un impacto directo con esa pandemia, que fue alrededor del 5 y 6% de recesión que tuvimos en esos momentos, pero que alrededor de 18 meses se vuelve a recuperar el tema de la oferta-demanda. Como decía, ¿no? Pues la gente seguimos creciendo, seguimos viviendo y somos uno de los sectores más importantes en el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, somos incluso, me atrevo a decirlo, uno de los más grandes, el tema de la construcción. Entonces, la parte de la economía la activamos con el tema de la construcción. Es algo de lo que ha salido con este ejemplo de 2009, que han salido beneficiados la gente que tomó decisiones de comprar en esas épocas, que hoy en día te la sigues topando, porque eso fue hace 10 años, y te sigues topando con gente que ellos tienen sus tasas de interés en el 7%, en el 8%, cuando ya la gente, cuando se recupera esto en 2010, mediados, ¿no? 2011, ya las tasas estaban, incluso llegaron a estar tasas del 11%, la más baja, ¿no? Entonces, tú te sigues topando con gente que invirtió en ese momento y que hoy en día tiene una muy buena propiedad, una buena utilidad por la parte de rentabilidad si decidiera venderla, ¿no? Y una parte de un pago mensual acorde a las necesidades de aquel momento, que prácticamente fueran un 20% más si hubiera comprado con alguna otra tasa o si hubiera esperado a tomar la decisión en esa parte. Entonces, el tema del COVID sí puede tener sus efectos, puede volver nuevamente a esquemas de cuarentena, por eso hay que ser súper responsables con el tema de las reglas sanitarias que estamos viviendo, y es nuestra nueva realidad, ¿no? Aprender a vivir ahorita con esta situación mientras no exista una vacuna. Vamos a tener que vivir bajo esta situación. Habrá zonas y plazas que sean más afectadas y países que sean más afectados unos que otros, pero platicábamos ahorita el caso de España, que está Juan allá ahorita, donde ya llegó la punta, está hacia la baja, ya hay pocos contagios, o prácticamente cada ciertos días ya son los contagios, ya no son contagios diarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pasar el tema del COVID? Nadie lo sabemos. Es un tema que yo creo que nos corresponde a todos, la parte de responsabilidad, y pues hay que pensar en la parte ahorita de lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, y que las oportunidades así son, ¿no? Yo creo que no hay oportunidad sin riesgo. Ustedes que están muy afines al tema de Bolsa Mexicana de Valores, pues tendrán la razón de que es una especulación en un concepto de una inversión que se administra de una manera diferente, ¿no? Y que vas también al comportamiento de los mercados, y que eso te puede traer muy buenas ganancias a comparación de tenerlo en un instrumento de deuda que pues te va a dejar una ganancia que a veces ni la inflación te genera, ¿no? Entonces, yo creo que son riesgos controlados y que es el momento para hacerlo. Ok, se está acabando el tiempo. Te voy a hacer primero, obviamente creo que ya lo mencionaste, la, la digamos, la recuperación
que vale la pena aclarar, pero lo acabas de hacer, no es homogénea, o sea, es por regiones y tipos de propiedades, también lo acabas de aclarar. ¿Qué consideras que es mejor a la hora de invertir en capital o en deuda? O sea, de deuda o en inversión de capital. No, definitivamente inversiones de capital. Debes de distribuir un portafolio, creo que eso es la recomendación general de un asesor profesional de inversiones, tanto los que te generan portafolios en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores como en instrumentos de deuda. Debe de tener todo un balance, ¿no? Siempre, como dice el dicho, ¿no? No todos los huevos van en una sola canasta. Hay que saber distribuirlos, y creo que teniendo el tema de deuda, ahorita que los instrumentos financieros están pues, prácticamente muy bajos, ¿no? Es intencional para que también el dinero empiece a fluir, ¿no? Que también tenga la posibilidad de meterte a Bolsa Mexicana y tener acciones a un precio económico, hablándote de un antecedente muy rápido el año pasado, en el cual la acción de X compañía estaba muy alta, ahorita por la situación económica baja, es oportunidad, si tienes un capital disponible para invertir, que lo distribuyas de una manera correcta, homogénea, y que el riesgo lo puedas controlar la mayor cantidad posible. Pero quien no arriesga no gana. Yo creo que este tema es más bien controlar ese riesgo, invertirlo en diferentes instrumentos. El ramo inmobiliario es uno de ellos, el tema de deuda es otro, y el tema de capital o de acciones es otro de ellos, ¿no? Entonces, si puedes balancear tu portafolio de inversión, sería lo mejor que yo te recomendaría. Ok, y algún curso o libro que recomiendes para aprender más sobre el tema de inversión en bienes raíces. Ok, me dejo la tarea de ponerles una lista. Son muchos, yo creo que hay gran posibilidad el mercado inmobiliario es muy grande, ¿no? Entonces, quiero, si me lo permites, en el mismo comentario de este webinar, voy a poner ahorita el listado de libros que les van a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Digo, 4S, un colega que lo hizo, tiene muy buenos libros para el tema, por ejemplo, de quien se dedica al ramo inmobiliario, ¿no? Pero hay otros instrumentos y hay otros libros que podemos utilizar para el tema de saber invertir inteligentemente en el ramo de bienes raíces, o generar portafolios homogéneos de inversión, incluso hasta meterte al desarrollo de proyectos inmobiliarios con capital en una microfibra o en una fibra, ¿no? Entonces hay una gama bastante grande de documentación que, si me lo permites, Juan, lo voy a poner aquí. Sí, si quieres, me lo puedes mandar a mí Órale, va. y yo se los hago llegar a todos en los correos diarios que estamos mandando de PipTrade. Perfecto. Mando la bibliografía junto con la bibliografía a los que están escuchando. También mandaría las dos bibliografías, tanto la de Daniel como la de Gerardo. Las mando supongo que el correo de mañana, Uh-huh. para que lo tengan ahí a la mano. Uh-huh. Y pues dice, ¿dónde recomendarías aperturar un crédito para vivienda? Supongo que donde le ofrezcan mejores condiciones, ¿no? Sí, ahorita hay que, afortunadamente, la libre competencia bancaria te permite, aunque todo lo regula la Sociedad Hipotecaria Federal, las tasas son muy similares, pero cada uno tiene sus diferentes aspectos. Algunos son más baratos en seguros de vida, en seguro de daños, en los gastos de administración. O sea, hay diferentes ventajas. Yo te recomiendo que te hagan por lo menos una propuesta con 3 instituciones financieras, para que pues puedas tener un comparativo general de acuerdo a tu perfil, porque también eso es otra. No hay un banco como tal que te pueda decir este es el mejor, porque todos tienen diferentes cuestiones y herramientas que te ayudan de acuerdo a tu perfil, a darte mejores tasas, ¿no? Entonces, hay un banco que te puede castigar a lo mejor por el tema de perfil, porque estás muy joven o lo que sea, ¿no? Y hay otro banco que eso lo valora más y te puede generar una tasa diferente. Entonces, yo te recomiendo que siempre tengas por lo menos 3 opciones de financiamiento, en corrida o en ejemplo, y en base a lo que te ofrezcan, se tome la decisión por quien más te preste y menos te cobre, ¿no? En este caso. Ok, voy a dejar
la página aquí de PipTrade, para los que quieran seguir con estos webinars que hacemos de manera diaria sobre el tema de inversiones. Es completamente gratuito. Nada más suscríbanse y les van a llegar toda la información, tanto de webinars, cursos, este tipo de información. Y bueno, pues tratamos de mantener una agenda llena de cursos y de cosas para aprender. Claro, claro. Incluso hay ahorita me acordé de un buen libro de Alexander Rodrigo, así se llama, Alexander Rodrigo, que es Cómo ser el mejor inversionista en corto plazo. Ese es muy buen libro. Ok. Pues, Daniel, te agradezco mucho. No, gracias a ti, Juan, por la invitación. Gracias a todos por tu tiempo. La presentación. Y pues creo que te vamos a volver a invitar por ahí para ver el tema de fibras, que hay muchas preguntas. Basado en ello. Sí, sí, es un tema extenso y muy interesante. Está el crowdfunding. Bueno, pues gracias a todos los que participaron. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, pues aquí estamos. Si quieren saber o platicar de algo más, nos pueden mandar un correo a contact@piptrade.com. Díganos qué quieren saber y tratamos de organizar algún webinar, alguna presentación. Te agradezco mucho, Juan. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente fin de mes e inicio de semana, que bueno, es martes, pero todavía le falta. Mucho éxito a todos. Gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, Juan.